Bueno, más maníacos. Ya estamos aquí de nuevo en otro día que vamos a hacer otro directito a través de Twitch. Vamos a hablar sobre temas medioambientales hoy también. Concretamente, uy, que se me ha caído una cosa. Voy a enseñar un artículo que conocí el año pasado en el Experto Universitario y que la verdad que os he hablado varias veces de él, ¿no? En otros directos, creo que también en vídeos de YouTube, etcétera, etcétera. Y que, pues bueno, pues eso, os he hablado, pero y siempre digo, lo tengo que enseñar, lo tengo que enseñar, lo tengo que enseñar, pero luego en los directos de los viernes, donde hacemos, digamos, el noticiario medioambiental que todos conocéis, ¿no? Pues entre unas cosas y otras luego no nos da tiempo. Así que dije, bueno, pues esta semana hago dos directos y pues así pues podéis ver el artículo este que os digo, porque es un poquito largo, pero como digo, es súper interesante. Y hoy quizás me veáis un poco mal, pero es que creo que lo estáis viendo aquí, ¿vale? Esto que estáis viendo, ¿vale? Era como un foquito que yo ponía aquí en el ordenador para que pues me iluminara esta parte de la cara para no tenerla tan oscura, pero se ve que el USB este o lo que sea, pues ha salido un poco, ¿no? O quizás haya roto alguna conexión interna y pues no funciona y no lo puedo usar, no, es que no ilumina. Así que bueno, pues hoy me vais a ver regulinchi, como se dice. Una parte muy quemada y la otra, pues que no funciona, básicamente. ¿No? Es que por más vueltas que le doy, no funciona. Así que bueno, pues la lamparita esta a modo de foco que tenía, le podemos decir adiós porque me parece a mí que su vida útil ya ha terminado. Así que bueno, pues la pondré en una cajita que tengo para las cosas, para llevarlas al punto limpio, para que así se recicle de manera correcta. Aunque para reciclarla en realidad de manera correcta, como podéis ver, es de plástico y aquí tiene como la parte metálica, pues creo que más bien habría que cortarla y separar la parte plástica de la parte metálica, ¿vale? Que iría a la parte de electrónica y todas esas cosas. Pero bueno, vamos a ver si podemos en primer lugar arreglarla intentando meter este USB más para adentro, ¿no? A ver qué hago, ¿no? O que le digo a mi padre a ver si me lo puede arreglar y mirármelo a él, pero porque la verdad es que me servía mucho. Si miráis otros directos podréis ver que pues que se me ve muchísimo mejor que hoy. Pero bueno, no puedo hacer nada porque es que además que no tengo otro. Y ponerme la lámpara va a ser como que pues que yo cómo decirlo, pues que no, yo qué sé, que va a haber mucha luz, creo yo, y además otras veces cuando he hecho un directo por la tarde o algo así, como tengo aquí justo también el fleso, pues se me veía un poquito raro. Bueno, tengo aquí. Y bueno, maníacos, la verdad es que hoy hay poquita gente, ¿no? Un momentín, ¿vale? Voy a hacer una cosita. Ya está. Y es que con este tiempo, pues bueno, como toda la floración se ha adelantado, ¿no? Si os habéis dado un paseo por vuestra ciudad ya lo podréis haber visto, que está eh, pues todos por ejemplo, los almendros, los cerezos, en fin, toda la familia de los prunos están ya floreciendo, todos los árboles, las moreras, en fin, está todo floreciendo y ahora está todas las cupreáceas que se conoce, ¿vale? Todas las de la familia de los pinos pues también están ya, porque no florecen, pero tienen polen, ¿no? Porque si os fijáis en los pinos, tienen como
la hojita verde, pero al final de la hojita tiene como una especie de envoltorio ahora mismo marrón, que ahí es donde está el polen, ¿vale? Pues claro, para polinizar a otros árboles y seguir con su crecimiento, digámoslo así. De manera, pues, ese polen, aunque no lo parezca, hay muchísimas personas que son alérgicas a ese polen. Y desde finales de enero hasta aproximadamente mayo, pues, está todas las cupreáceas en floración, ¿vale? Así que, bueno, cuidadito con y los que seáis muy alérgicos, em, usar la mascarilla, ¿vale? Porque a mí no sé, pero a mí, por ejemplo, me pasaba que a mí antes me decía el médico, usa la mascarilla, ¿no? Cuando la alergia, tal y cual. Me decía, usa la mascarilla, tal y cual, que te va a venir muy bien. Y como que te daba un poco de vergüenza, porque la gente como que te miraba raro, ¿no? Y la verdad que todo este tema del COVID creo que ha propiciado pues que le quitemos, digamos, ese miedo a la mascarilla que teníamos. Y la verdad es que ahora que la utilizamos pues se nota bastante, sobre todo en este tiempo hasta junio, julio, em, que nos salva de bastante a los alérgicos, ¿no? No sé si habrá algún alérgico por aquí, quién será quién está en directo, quién está viendo el directo. Y la verdad que se nota bastante, ¿no? Y ahora que suenan ya voces por ahí de que Pedro Sánchez pues quiere quitar ya la mascarilla del todo, ¿no? Quizá un poquito de artimaña política para ganar votos ahora que el PP, bueno, pues tienen esas disputas internas. Dice Ana, yo con mi cuadrilla, ¿ves? Me imaginaba que era Ana la que estaba por aquí. Pues bueno, pues eso, pues Pedro Sánchez ha anunciado ya el final de la mascarilla, así que bueno, a los que seáis alérgicos, intentad mantenerla en exteriores, aunque sea hasta verano, porque creo que nos va a salvar de bastante, sobre todo ahora en los tiempos que vienen, ¿no? Porque parecía una tontería, pero al final, y ya si utilizábamos esta FP2 o de válvula, dicen que más, ¿no? Que te quita más polen, ¿no? De aspirar más polen. Y en fin, y eso, y dicen, se rumorea ya de que ya viene el fin total de la mascarilla. Ahora que llega la Semana Santa y tal, y vamos a estar más en la calle, ya no sé yo hasta qué nivel es esto recomendable o no, aunque en fin, la mascarilla en exteriores ya no es obligatoria, ¿no? Lo sabéis todos, solo cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de metro y medio, ¿no? Eh, es cuando es obligatoria, bueno, es recomendable, y en interiores es lo que quieren que deje de ser em, obligatoria, que en fin, esto también es un poco así cogido con pinzas porque, bueno, en interiores, por ejemplo, si vas a una iglesia, a un teatro, al cine, etcétera, etcétera, sí sabemos que ahora mismo es obligatoria la mascarilla, ¿no? Pero si, por ejemplo, en un bar no. Así que cualquiera sabe qué van a pasar con la mascarilla, pero en fin, que yo eso de la obligatoriedad de la mascarilla no la quitaba por lo menos hasta que pasara la Semana Santa, ¿vale? Porque si después de Semana Santa seguro que va a venir otro pico, ¿no? Porque obviamente vamos a estar en la calle, tampoco creo que sea la cosa como para suspender la cosa como para suspender la Semana Santa, ¿no? No lo creo, creo que manteniendo la distancia de seguridad dentro de lo que se cabe, con el uso de las mascarillas tal y cual, se puede llevar a cabo la Semana Santa de forma normal y corriente, ¿no? Y bueno, poco más que añadir, creo que ya vamos a empezar a hablar de este artículo que, como he dicho al principio, bueno, pues este artículo del que vamos a hablar hoy es el viaje no tan circular de los residuos domésticos en España. ¿Vale? Aquí está. Bueno, pues este artículo lo conocí, o bueno, me hicieron leerlo en el experto universitario que estuve cursando el año pasado. Y la verdad yo no lo conocía. Estoy suscrita a la newsletter de Medio Ambiente del país y de El Mundo, creo que lo tiene. Lo que pasa es que cuando esta noticia se publicó yo todavía pues no estaba suscrita a su newsletter. Así que bueno, pues no me llegó, o si me llegó, pues no me di cuenta. Yo creo que no estaba suscrita, ¿vale? Todavía. Bueno, suscrita no es pagando, sino que te informa de las noticias relacionadas con el medio ambiente
que se ha publicado esa semana, más que nada también orientado a tener noticias de actualidad de las que hablar en estos directos medioambientales. Y bueno, pues la verdad es que como no recuerdo exactamente, creo que me lo tuve que leer y de hacer una reflexión en torno al cálculo de la huella de carbono o algo así. Bueno, no recuerdo exactamente qué era, ¿no? Pero creo que era algo así. Y cuando lo dije, cuando lo leí, dije, ostras, qué interesante. Y desde el año pasado, pues llevo con esa retahíla de tengo que enseñarlo, tengo que enseñarlo, tengo que enseñarlo, tengo que enseñarlo. En este artículo, ¿no? Escrito por El País, ¿no? Concretamente está escrito por 3 personas, Clemente Álvarez, Mariano Zafra y José A, que será a lo mejor José Antonio, no sé, Álvarez, ¿vale? Escrito el 2 de mayo de 2021. Pues como digo, es súper interesante porque, bueno, nosotros en nuestra casa nos dicen que reciclemos. Nosotros en nuestra casa en realidad no reciclamos. Nosotros en nuestra casa separamos, ¿vale? Donde se recicla, pues es ya en las estaciones de reciclaje, obviamente, pues ya cuando el residuo ha sido recogido de los contenedores y se lo llevan a las plantas de reciclaje. Ahí es donde verdaderamente se recicla. Nosotros lo que hacemos es separar. ¿Vale? Pero obviamente por simplicidad de lenguaje, etcétera, etcétera, pues se utiliza ese término de reciclaje, ¿vale? Pero esto me gustaría que haga una aclaración. Y bueno, os animo, por supuesto, a que continuéis reciclando y que cada vez seamos más sostenibles. De hecho, se habla de que, pues muy pronto, creo que ya en algunos sitios de España ya está implantado, ¿no? Algunos sitios que, pues, en términos medioambientales, digámoslo así, están más avanzados. Pues muy pronto, sobre todo aquí en Andalucía, vamos a tener otro contenedor más, que va a ser el contenedor marrón o naranja. No sé exactamente con qué color lo van a acreditar aquí, pero el contenedor marrón es dedicado a la materia orgánica. Tradicionalmente, así sobre todo, por ejemplo, los que somos del 90 tal y cual, pues por ejemplo, en mi pueblo, cuando yo era chica, la basura no se llevaba a los contenedores, sino que se dejaba en las puertas de las casas. Y iba el camión de la basura puerta por puerta recogiendo la basura. Vosotros imaginaros la insalubridad que eso fue, que eso era, ¿vale? Las ratas, los perros rompiendo, los graciosos de turno rompiendo bolsas, etcétera, etcétera. Así que yo por la noche solo tenía que coger a una hora concreta, bueno, antes de que pasara, no creo que era a partir de las 8 de las 9 de la noche, bajaba y dejaba la bolsa en la puerta de mi casa. Y ya pues más tarde, de casi de madrugada, pues pasaba el camión de la basura, iba por todas las calles, ¿vale? De la ciudad, iba recogiendo todas las bolsas que había en las puertas de la casa. Imaginaros toda la insalubridad que eso traía, como he dicho, las ratas, los gatos, los perros, los graciosos de turno que rompen las bolsas, etcétera, etcétera. Por suerte, eso a los poquitos años ya se quitó y se pusieron los contenedores, que se pusieron, aquí empezamos con los contenedores, bueno, obviamente aquí ya teníamos los típicos contenedores de pila, los contenedores de vidrio, ¿vale? Los verdes, y, y un momento, ¿vale? Bueno, ahora que es que me han llamado y estoy esperando una llamada más o menos importante. Y bueno, pues que estoy de privacidad. Bueno, eso, como os estaba contando. Aquí teníamos eso, bajábamos la basura a la puerta de la calle. Después teníamos el contenedor verde y
el contenedor de pilas. Creo que también te había algunos contenedores de papel, ¿vale? El contenedor azul. Pero digamos que el reciclaje no estaba muy implantado cuando yo era pequeña aquí. Poco a poco, pues obviamente creo que se ha ido implantando aquí en mi ciudad y en toda España, ¿vale? Pues bueno, en la actualidad, digámoslo así, que tenemos 4 contenedores principalmente. Vamos a empezar. Tenemos el verde, ¿vale? Que es para el vidrio, ¿vale? Debemos de saber distinguir entre vidrio, cerámica, etcétera, etcétera. El vidrio, por ejemplo, son los botes de conservas que traemos de los supermercados, las botellas de vino, de cerveza, de refresco, etcétera, etcétera, que son las que se deben de verter en estos contenedores. Por ejemplo, la cerámica, no. Por ejemplo, si te rompe en tu casa una vidriolo, una, una taza, eso no se debe de verter a este contenedor, sino que debes de ponerlo, por ejemplo, en una cajita que podemos tener en casa, que para cosas que debemos de llevar al punto limpio, ¿vale? Así que, por ejemplo, en el verde, pues va todo el vidrio, no, por ejemplo, no confundir con la cerámica. Después tenemos el azul, que es el papel, cartón, ¿vale? Este aquí sí se acepta más variedad, pero aquí ya empezamos a tener un problema. Por ejemplo, encontramos muchas veces que tenemos cosas de papel que llevan, digamos, van recubiertas con una pequeña cobertura de plástico, ¿vale? Pues en este caso habría que separar el plástico del papel, ¿vale? Para pues poderlo echar en el contenedor azul, ¿vale? Y después tenemos el contenedor amarillo aquí, que en el contenedor amarillo son los envases, todo lo que esté relacionado con el tema plástico, ¿vale? Pues todo relacionado con el tema plástico iría al, eh, al amarillo. Y después tenemos otro que normalmente se concibe como digamos, de orgánico, que no es orgánico, que se llama resto. ¿Por qué se llaman restos? Pues porque echamos el resto de la basura que no se puede verter en estos contenedores anteriores que yo he dicho, ¿vale? Obviamente se dice que se concibe más como materia orgánica porque ahí ya echas lo que te queda en casa, que obviamente no puedes echar en estos 3 contenedores que he contado ni llevarlo al punto limpio. Pero bueno, ahí ya, por eso surge esa dualidad que está ahí un poquito entre que si es de restos y que si es de orgánica. Y es que, bueno, aquí en Andalucía, creo que de aquí a 2 años, como mucho, o 3, pues vamos a tener otro contenedor más, que este sí que va a ser el de orgánica, donde vamos a tener que verter, por ejemplo, las cáscaras de las naranjas, los restos de comida, todo lo que esté relacionado con materia orgánica, ¿vale? Así que vamos a tener más contenedores y nos quedarían el verde, vidrio, el azul, papel y cartón, el amarillo de envases de plástico, el de materia orgánica, que sería marrón, naranja, en algunos lados de un color, en otros de otro. En realidad, según lo que yo he estudiado y lo que a mí me han dicho, debería de ser marrón, ¿vale? Y tendríamos el gris, que es de restos, todo lo que no se podría verter en los 4 anteriores ni llevar al punto limpio. Y bueno, nos dice Ana, dice vidriolo cartoné y el otro no me acuerdo nunca. Eso nunca lo he escuchado yo. Plastichín. Dice, no, no ha salido. Dice Ana, el de ropa y el de aceite, es verdad, pero encontrar estos de ropa y de aceite es muy complicado y no están tan asentados. De hecho, los de ropa y los de aceite no son digamos, no los pone como ecoembes, ¿vale? Sino que muchas veces los de ropa suelen ser de asociaciones que se dedican a recoger ropa con fines solidarios o, sí, sí, aquí también hay, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, tú cuando encuentras una serie de contenedores como puede ser el azul, el verde, el amarillo y el gris juntos, no están junto a esos, no siempre hay los contenedores que tú estás diciendo de ropa y aceite. Aquí, por ejemplo, de ropa en mi ciudad creo que no hay, y de aceite hay uno, pero uno o dos, bueno, hay dos. Uno al lado del mercado
y otro al lado del supermercado. Y eso, y el de ropa, no. Aquí, por ejemplo, la ropa y el aceite usado y todos esos residuos, plástico de grandes dimensiones, pues se deben de llevar al punto limpio, ¿vale? Dice Ana, no los de Cáritas, sino otros. Ya, ya, ya. Sí, es que bueno, con el tema de la ropa creo que nos daría para hablar para otro capítulo, ¿no? Porque ya sabéis que, bueno, están los de Fina Solidarios, luego hay algunos de unas empresas para reciclaje y luego están otros que esto se habló en un programa de equipo de investigación que es muy interesante, que digamos como que trafican con ellos, es decir, lo reciclan y después ellos tienen los beneficios de reciclar esa ropa. ¿Para qué se recicla esta ropa? Bueno, pues se usa, digámoslo así, para, por ejemplo, hacer los asientos de los coches, algunos tipos creo que de colchones, etcétera, etcétera. Eso es lo que salía en equipo de investigación, que es lo que se hace cuando tú viertes la ropa usada a uno de esos contenedores. Pero en fin, como os digo, los contenedores de ropa usada son un gran dilema y, por ejemplo, los puntos limpios sí que hay sitios donde tú puedes llevar la ropa que, pues, que está rota, que ya no usas, que no te está bien, etcétera, etcétera. Y como os digo, pues en casa podemos tener un espacio donde en una caja pues echamos todos estos productos y ya cuando los llevemos al punto limpio, pues nosotros mismos pues lo echamos en este, ay, veremos a ver, si no, y es que no me sale la palabra, oye, contenedor, la echan en este contenedor, en el otro o tal y cual, ¿vale? Porque allí, por ejemplo, al punto limpio puedes llevar las maderas, los frigoríficos, los ordenadores, las televisiones, en fin, no tengo creo que no tengo por qué no hace falta, ¿no? Contar nada más de esto. Y bueno, estos son la concesión que se tenía básicamente de los contenedores hasta hace poco tiempo y la que va a haber en un futuro. Y ahora vamos a la hora que ya hemos sentado estas bases sobre los contenedores, pues vamos a leer el artículo, ¿vale? Dice, el viaje no tan circular de los residuos domésticos en España. El análisis del recorrido de 10 productos cotidianos después de tirarse a la basura muestran la incoherencia en el sistema de reciclaje en el que casi la mitad de los desechos todavía acaban en un vertedero. En la Unión Europea hace ya tiempo que los residuos dejaron de considerarse basura. El objetivo es conseguir que los desechos sigan un proceso circular para que puedan aprovecharse una y otra vez como materia prima en la fabricación de nuevos productos. Es decir, apostar por la economía circular, ¿vale? Esta es la teoría clara. En la práctica, en España, casi la mitad de los residuos domésticos siguen acabando en un vertedero, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. Para profundizar en el complejo mundo de los desechos, analizamos 10 artículos a través de 4 fases clave: su diseño y fabricación, la recuperación del residuo, su reciclaje y su uso como materia prima. ¿Veis? Vamos a ver estas 4 fases que nos han dicho y su grado de circularidad. En función de si se puede volver a reutilizar todo este recurso, ¿vale? Pues lo veremos en verde, ¿ves? Que es alto, ¿no? Después tenemos medio y poco o nada de su circularidad. Y mira, estos son los productos que se van a estudiar. La ropa, las cápsulas de café, el tetabrí, el yogur, los restos de comida, los aparatos eléctricos, las botellas, las cajas de cartón, la lata de aluminio y la botella de vidrio. Aquí, como podéis ver, pues vemos el circulito dividido en 4 fases, que son las que nos han comentado antes, que es diseño y fabricación, que lo voy a apuntar. Bueno, no creo que me haga falta. Diseño y fabricación, recogida de residuos, reciclaje y materia prima. ¿Veis? Aquí vemos que diseño y fabricación, pues no se puede, digamos, añadir muchos recursos reciclados, ¿vale? En este, por ejemplo, la ropa. Después en el reciclaje tampoco, en el diseño, en fin, podemos ver que las cápsulas de café, ¿vale? Esas que están ahora tan de moda. Sin embargo, por ejemplo, aquí en el Tetabris vemos que ya la tendencia cambia. Vemos que en el diseño y fabricación sí se puede utilizar un gran número de recursos reciclados, pero en el resto de las fases no. Y de este quedaros con la cuenta porque vamos a hablar mucho a continuación. El yogur, los restos de comida, los aparatos eléctricos. Veis, en todos encontramos diferentes fases. Fijaros en el vidrio, ¿vale?
como digamos que es uno de los recursos que más se pueden reciclar. Y bueno, vamos allá, vamos a empezar a hablar de cada uno de estos, digamos, de estos residuos, ¿no? De estos productos. Vamos a empezar por el Tetabrí. Y bueno, aquí vamos a ver. Dice Tetabrí, tendría que ir al contenedor amarillo, como he dicho, de envases, todo lo relacionado, digámoslo así, con el plástico. ¿Y por qué un Tetabrí tiene que ir al plástico? Pues ahora lo vamos a ver. Dice diseño y fabricación. Dice poco o nada se puede reintroducir. Los bricks tienen varias capas difíciles de separar, cartón, plástico y aluminio. Así que, si tenéis oportunidad alguna vez, os invito a que, por ejemplo, cojáis un brick de zumo, de leche, o, por ejemplo, también la nata, el tomate frito, pues bueno, podemos encontrar varios alimentos que están dentro de Tetabrí, ¿vale? Lo cogemos y lo cortamos para ver que esto que nos están diciendo aquí es verdad. Y es que pensamos que el Tetabrí es uno de los mejores productos que hay porque es muy reciclable, porque es de cartón, el cartón poniendo más árboles, etcétera, etcétera, se puede, digamos, reciclar y está súper bien. Pero es que, como he dicho anteriormente, muchos productos, sobre todo de papel, van recubiertos de plástico. Así que eso dificulta en gran medida su reciclaje. Por ejemplo, encontramos una capa externa de cartón. Después una de plástico para evitar que el líquido que está contenido en su interior salga al exterior. Y también una capa de aluminio, digamos que para aumentar su durabilidad y su vida útil, ¿vale? Así que bueno, pues los tetabrí en realidad no son tan reciclables como nos están haciendo pensar. Por ejemplo, un ejemplo, si nos fijamos en muchos programas de televisión, por ejemplo en MasterChef, podemos ver cómo cuando los concursantes, por ejemplo, están arriba y no están concursando abajo cocinando, pues muchas veces lo hemos visto con pequeños tetabrí, que dice, están tomándose un zumo o algo, ¿no? Y no, en realidad no se están tomando un zumo ni nada de eso, lo que están es, han sustituido pues las típicas botellas de plástico por Tetabrí, porque, claro, como el plástico es caca, ¿no? Y el plástico no es tan caca, ¿vale? Ahora vendrán una legión de haters en contra mía. Pero el plástico no es tan caca y lo vamos a ver más adelante. No es tan caca porque, por ejemplo, un Tetabrí es mucho más difícil de reciclar que una botella de plástico. ¿Por qué? Pues el Tetabrí se compone principalmente de tres productos, ¿no? Que es como hemos dicho, el cartón, el plástico y el aluminio. Sin embargo, la botella de plástico solo tiene uno, que es plástico, ¿vale? Así que a la hora de separar estos materiales de los que está diseñado el Tetabrí, pues es muy difícil, por eso se dice esto. Dice, recogida del residuo. Según el COEMBE se recupera un 80% de los bricks que se tiran a la basura. O sea, estamos muy concienciados de que hay que reciclarlos y que se deben de verter al contenedor amarillo, ¿vale? Y después dice, reciclaje. Poco o nada se puede reciclar. De cada brick solo se puede reciclar la parte de cartón. El plástico y el aluminio van a un vertedero o se incineran. Se incineran, es decir, que se queman y por lo tanto se emiten a la atmósfera contaminantes. Así que fijaros, por ejemplo, ahora que está esa campaña, bueno, no es una campaña, sino que cada vez vamos a ver más el agua embotellada en tetabrí y no en botellas de plástico, pues en realidad no es tan sostenible como nos lo quieren hacer ver. ¿Vale? Y ahora vamos a desarrollar más adelante todo este tema del plástico. Dice materia prima, poco o nada. Hoy en día no se puede utilizar cartón reciclado para producir un nuevo brick, ni aluminio ni plástico. Dice, en 2020 se vendieron en España cerca de 5.800 millones de brick, una de las cifras más altas de Europa. El grupo Tetra Pak asegura que todos estos envases se fabrican con celulosa virgen de bosque certificado, pero que también reconoce que en su elaboración no se pueden utilizar ni un gramo de material reciclado. Es decir, que aunque un bris sacado de la basura se puede obtener buen cartón reciclado, resulta imposible utilizarlo para fabricar un nuevo bris. Siempre hace falta extraer nuevos materiales vírgenes. Hay otra cuestión que llama la atención con este envase que concierne a todo el sistema.
Según la actual forma de calcular las estadísticas de residuos, la tasa de reciclaje de los BRIS en España sería bastante alta, un 80%. Sin embargo, como explica Silvia Yerbe, directora de estrategia de Coembes, este porcentaje se refiere a residuos entregados a los recicladores antes de llevar a cabo cualquier transformación. Se hace así en toda Europa, pero esto puede llegar a distorsionar la realidad, al no tener en cuenta las pérdidas en el proceso de reciclaje. Con los BRICS resulta muy evidente, pues una de las partes de estos envases no se puede reciclar. Están compuestos de varias capas: cartón, plástico y aluminio, difíciles de separar. El cartón sí se recicla, pero no la mezcla de plástico y aluminio que se manda al vertedero a incinerar. No es la situación ideal, desde luego, y estamos trabajando en esto para mejorarlo, comenta Tetra Pak. Como he dicho, intentad cogáis un brick cuando ya esté vacío, lo cortáis por la mitad. Veréis que en su interior encontramos una capa plástica. Intentad separar esta capa plástica del cartón. Veremos cómo al separar esta parte plástica, pues nos traemos esa parte de aluminio o grisácea, ¿no?, que está por el interior del tetabrí. Esto sería el aluminio, ¿vale?, que obviamente está ahí para proteger el envase y que no se filtre ni del exterior al interior, ni del interior al exterior. Pero decir que también esto es seguro para nuestra salud, ¿no? Si no, no se llevaría años fabricando de esta manera. Dice: mezcla imposible de reciclar. Bala de tetabrí. 1. Para reciclar un bris hay que enviarlo a una planta especial donde separar sus distintas capas de cartón, plástico y aluminio. Hidropulpado. Separación de las fibras de cartón. ¿Veis? Aquí se separan las fibras y por otro lado sale el plástico y el aluminio. Se utiliza un hidropulpado para separar las fibras de celulosa. Por un lado sale un amasijo de plástico y aluminio que no se puede reciclar y se enviará a un vertedero o se incinerará. ¿Ves? Por aquí sale la fibra de celulosa que se forma una bobina de cartón. Por otro lado salen las fibras de celulosa con las que se volverán a hacer bobinas de cartón para fabricar otros productos. El diseño de productos es clave para que se puedan separar bien sus materiales. Por ejemplo, aquí podemos ver las distintas capas de las que está compuesto un tetabrí. Un brie está hecho de capas de cartón, plástico y aluminio. Al menos un 25 no se puede separar. La bolsa de patatas, pues pasaría lo mismo. La bolsa de patatas fritas que mezclan plástico y aluminio no se puede reciclar, y la ropa tampoco. Nos vamos a por otro producto, que es los restos de comida. Y vosotros diréis: pero bueno, los restos de comida, pero si todo esto son casi todo materia orgánica, ¿por qué no se puede reciclar? Pues vamos a verlo. Diseño y fabricación. Aunque los restos orgánicos pueden seguir un proceso circular, resulta prioritario reducir su generación y desperdicio de alimentos. Dice 2. Recogida de residuos. Pues poco o nada. Dice: la recogida selectiva de orgánicos está muy poco implantada en la mayoría de las comunidades autónomas. Como he dicho, no disponemos de contenedores de materia orgánica, por lo tanto se mezclan los componentes de materia orgánica con otros residuos y esto hace que la materia orgánica pues no se pueda reciclar tanto y se pueda digamos, reutilizar ese residuo. Compostaje. Según Transición Ecológica, hoy en día el 65% de los biorresiduos se compostan, el 6,4% se incineran y el 28,4% van al vertedero. También aquí podríamos hacer una cosa: incinerarlos para obtener energía, por ejemplo, que esto podría ser la biomasa. La biomasa se compone de la combustión de materia orgánica, supuestamente de restos vegetales, ¿vale?, para obtener energía. Pero ¿por qué no utilizamos los restos de basura ya que están generados? ¿Vale? Obviamente las principales formas de obtener energía deberían de ser energías renovables que sean limpias y duraderas. Y cuarto, materia prima. No hay acceso a datos sobre el destino que se está dando hoy al compost generado por estos biorresiduos. Dice: los biorresiduos, restos de comida y poda, suponen en peso la parte más abundante de los residuos urbanos, un 35,9%, según cálculos de la Fundación de la Economía Circular. Y también son los que en mayor cantidad acaban en un vertedero. Hoy en día ya hay puntos del país en los que funciona la recogida selectiva de orgánicos para transformar parte de estos desechos en compost, que a su vez se pueden aprovechar para suelos agrícolas donde producir otra vez alimentos. Yo esto, por ejemplo, esto es algo que lo he hecho mucho con mis plantitas. Por ejemplo,
Las cáscaras de plátano, pues las parto en pedacitos y se las echo a la maceta. Y obviamente después lo recubro con la tierra porque si no eso se pudre de mala manera y no sirve para nada. He utilizado también las cáscaras de naranja, las cáscaras de huevo se pueden utilizar, aunque bueno, ahí tenemos la salmonelosis que bueno, pues puede afectar de manera negativa. Si hemos cocido espinacas, se lo podemos echar. Si hemos cocido, yo que sé, almendra o cualquier producto, pues ese agua, una vez que esté fría, pues se las podemos echar para las macetas y que sirvan de fertilizante, dados los componentes que este agua llevará y servirá para nutrir nuestra planta. Dice, también son los que en Mallorca acaban en vertederos. Y hoy en día ya hay puntos del país en los que funciona la recogida selectiva de orgánico para transformar parte de estos desechos en compost. A su vez, se puede aprovechar para suelos agrícolas donde producir otra vez alimentos. Sin embargo, como incide Ángel Fernández, presidente de la Fundación para la Economía Circular, el contenedor orgánico todavía está muy poco implantado en la mayoría de las comunidades autónomas. Las únicas en las que está marginalizado son en Navarra, Cataluña y País Vasco, precisa. Asimismo, no hay datos para saber cómo se está aprovechando el compost que luego sale de estas plantas de compostaje. El proyecto de la ley de residuos que tramite el gobierno fija que la recogida selectiva de orgánicos deberá estar establecida en todas las entidades locales de más de 5.000 habitantes antes del 1 de enero de 2022. Ya vamos tarde. Dice, y en el resto antes del 1 de enero de 2024. El talón de Aquiles de España es la cantidad de residuos que van al vertedero y se están yendo a vertedero basura en masa directamente sin tratar. Destaca Fernández, que considera que dos de los problemas principales son los bioresiduos y el textil. Dice que hay en la basura, veis, aquí veis lo de que os he comentado de los contenedores. Está el contenedor este naranja, el amarillo y uno aquí marrón. ¿Qué podemos encontrar en la basura de nuestros hogares? Pues 35% aproximadamente materia orgánica. Después están los envases de cartón, que la verdad es que me parece poco porque yo creo que esta cantidad en realidad es mayor, ¿vale? Tú compras yo qué sé, cualquier chomina y es que vienen más envases que por propia comida, ¿no? Ya, por ejemplo, eh, esas cosas donde vemos las frutas que vienen envasadas y peladas para que sea más rápido de consumir, eso es que ya me repatea. Si una naranja trae su propia capa protectora, que solo tenemos que mondarla aquí es quitarle la cáscara, ¿vale? Solo tiene que hacer eso, ¿para qué leche le vamos a poner un plástico? Es que me parece absurdo, ¿vale? Pues sí, ¿para qué no mancharnos, no? Ay, qué hecho mina más gorda. En fin, después se utiliza el vidrio, el textil, la celulosa. Dice, hey, Ucha, tenemos un nuevo participante. Hola, Ana, ¿qué pasa? ¿Cómo va? No sé por dónde nos has pillado. Estamos analizando la basura de los hogares en función de un artículo que, pues, bueno, pues me resulta muy interesante. Espero que te sea también de utilidad para ti. Dice después la celulosa, papel tisú, que ahora mismo no sé cuál es, ¿vale? Papel y cartón, madera, plástico no envase, los bris, los metales, otros, humedad, restos. Yo creo que yo he hecho aquí en falta un poquito los residuos electrónicos. He hecho ahí que se haya metido los residuos eléctricos, porque también se nos rompe cosas, como por ejemplo, a mí se me ha roto hoy esto, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la ropa, que por cierto, no sé si os habéis fijado en el nuevo anuncio que hay. Yo la verdad que no sé qué marca es, tampoco la voy a decir porque no me pagan por ello, pero principalmente porque no me acuerdo qué marca es. Creo que será una marca de estas de compra, una plataforma de estas de compraventa de ropa, ¿vale? En la que pues dicen algo como comprar compulsivamente ha hecho que se forme esta montaña de jersey o algo de eso. La verdad es que no, como digo, no recuerdo bien exactamente qué decían. Y eso, oye, como incitan aquí a la gente a reutilizar la ropa, si no te sirve, pues que la cuelgue en cualquier lado, la vendas a través de una plataforma o lo que sea para que tenga una segunda vida útil, ¿no? Y si no, pues no echarla a la basura normal y corriente, sino que la debemos de llevar al punto limpio. Y hora de refrigerarse. Yo, por ejemplo, uso las botellas
para después, por ejemplo, beber agua, aunque también tengo mi termo de Bruce Wood, ¿vale? Que, por cierto, si utilizáis el código de la ciencia de Mac, os dejo el enlace en la descripción, pues tenéis un 10% de descuento adicional en todas vuestras compras. Y bueno, vamos a hablar de la ropa. Dice, ¿qué cantidad de materia reciclada se puede incorporar en el diseño y fabricación? Pues poco o nada. Era algo que nos esperábamos, ¿no? Dice, hoy en día el diseño de ropa y calzado presta poca atención a su durabilidad o reciclaje. Y qué verdad. Ahora ya unas zapatillas como por ejemplo las de la imagen que te duran, si las usas casi todos los días, si te duran un año, ya es un milagro, ¿no? Yo recuerdo de chica que a mí la ropa me duraba muchísimo más. Y bueno, y los vaqueros, a las que somos de muslitos más gorditos, pues nos rozamos y a mí, por ejemplo, se me rompen, que es un gusto. Después que si los urces, pero una o dos veces y ya cuando te hartas, pues ya sí que los tiras, ¿no? Pero, en fin. Dice, hoy en día el diseño de ropa y calzado presta poca atención a su durabilidad o reciclaje. Recogida y residuos. Si bien existen algunos canales para reutilizar la ropa, no hay una verdadera recogida selectiva, y esto es verdad, aunque ya cada vez pues más, digamos, centros comerciales, tiendas, etcétera, etcétera, tienen como puntos para que tú vayas y eches la ropa. Que yo creo que esto crea un poco de reticencia entre la gente porque pues no sabes si luego en un futuro te van a vender te van a volver a vender ese producto. Creo que, por ejemplo, tiendas como Decathlon lo que sí hace es que como que los deshace y vuelve a fabricar nuevos materiales, porque podemos ver que en Decathlon muchas en la tarjeta, en la etiqueta, pues pone hecho con productos reciclables. Las bolsas que ellos te venden en el Decathlon también están hechas con materiales reciclables. Bueno, más bien que reciclables, reciclados. En fin, que ya podemos ver. Y luego las plataformas de estas de venta de ropa para, pues, como digo, para buscarle una segunda vida útil a la ropa. O sea que digamos que no tenemos contenedores en sí donde echar la ropa, pero cada vez se van imponiendo más. Los contenedores que hemos hablado anteriormente que encontramos en las calles, los contenedores de las tiendas, etcétera, las plataformas, en fin, varias cosas que podemos ver que cada día se va intentando incrementar esa reutilización de la ropa. Dice reciclaje, poco nada, la enorme mezcla de materiales en las prendas usadas hace su difícil reciclaje en la actualidad. Y es que este es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de reciclar. Por ejemplo, en el Tetabris que hemos hablado antes, ¿por qué no se puede reciclar pese a estar hecho de cartón? Pues porque aparte de estar hecho de cartón, lleva plástico y lleva aluminio. Por ejemplo, el vidrio, ¿por qué sí se puede reciclar tanto? Pues porque está hecho de un solo material. Así que productos que estén hechos con un solo material, como puede ser ejemplo también, que vamos a ver muy pronto, de las botellas de plástico, pues todo esto facilita su reciclaje pese a la mala fama que pueden llegar a tener, ¿vale? No por ser de papel o cartón, su reciclaje es mejor ni es digamos, más sostenible. Materia prima, dice, el porcentaje de material reciclado utilizado para la fabricación de ropa nueva es muy pequeño. La ropa que se tira a la basura va al vertedero o se incinera. Basta leer la etiqueta de cualquier prenda para darse cuenta de la enorme mezcla de tejidos distintos de la que está hecha o la que hay que sumar cremalleras, metales, abalorios. El calzado resulta todavía casi más llamativo, pues puede incorporar goma, textil, cuero, metales, plástico y hasta madera. Aunque las estadísticas oficiales, voy a hacer un pequeño inciso, las dos personas que estéis conectadas al chat, si podéis, mirad la composición de la camiseta, sudadera o de lo que tengáis puesto ahora mismo y me la dejáis escrita por el chat. Vamos a ver cuál es la que tiene mayor cantidad de materiales. Es decir, calzado, aunque las estadísticas oficiales dicen que ya hay una parte de textil que se recicla. Esto se refiere a los recortes de la confección y la fabricación. Reciclamos el textil postindustrial que no está confeccionado, pero podemos hacerlo con las prendas usadas o las que no se venden, señala Pedro Andrés, presidente de la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil. Los diseñadores tienen que empezar a pensar en la vida final del producto y no solo en que sea bonito, subraya. La futura ley de residuos establece la obligación de recoger de forma selectiva los residuos textiles antes del 31 de diciembre de 2024.
Y me parece que por aquí también vamos un poquito tarde ya. Al igual que los aceites usados, domésticos peligrosos. O los domésticos peligrosos. No sé a qué se referirá. ¿Será los residuos domésticos? No sé. Pero no especifica nada más. Dice, sin embargo, Andrés considera que transformar la ropa en algo que se pueda volver a utilizar en la fabricación de productos nuevos es de hoy para mañana. No es de hoy para mañana, exacto. Se puede, si parece más factible, mejorar la calidad de la ropa para que dure más y pueda ser usada por más personas distintas. Hace falta mucha investigación y desarrollo y además mucha educación escolar. Incide el reciclador de textil. Y ahora vamos aquí, vamos a ver la botella de vidrio. Ese elemento que contiene, aquí me gustaría decir como el jugo de la vida, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de vino, ¿no? O que puede contener aceite, o que puede contener agua, o puede contener cualquier otro tipo de, em, de líquido, ¿no? Pues, y esta es la botella de plástico, esto que ha sido, digamos, durante tanto tiempo maltratado o se le ha vetado. Bueno, pues nos dice Ana. 51% poliéster, 47 viscosa y 2 metallices fibre. Ese nunca lo he escuchado yo. Ese no sé yo cuál es. Mm, Yo no sé aquí, yo no la tengo. Pero mirad, por ejemplo, yo es que no tengo aquí ninguna a la mano. No tengo ninguna etiqueta a la mano. Pero por ejemplo, en la camiseta que lleva Ana, ya encontramos 3 componentes, ¿vale? 3 componentes que nos digan. Después no sabemos si dentro de ese poliéster hay varios tipos de poliéster o la viscosa son varios tipos, la metalla y fibra es otro tipo. Me dice un hilo metálico que le da brillo a la tela. Ah, ¿veis? Pues mira, me viene muy bien al hilo. Brillo metálico. O sea, en ese hilo irán no metales, no, pero sí componentes metálicos que le den ese aspecto de brillo a la tela. Y luego, pues, por ejemplo, el algodón o de lo que esté compuesto em, esa camiseta que lleva Ana, ¿vale? Así que fijaros la dificultad que presentaría, por ejemplo, este tejido a la hora de reciclaje. O sea, pero bueno, esto no quiere decir tampoco que, pues obviamente, que no lo reciclemos, no. Obviamente cuando termine su vida útil, pues por ejemplo, podemos utilizarlo para trapos. ¿Quién no ha utilizado una camiseta, por ejemplo? Esto es un meme que vemos mucho. Vida útil de una camiseta. Para salir, para diario, para estar en casa, para dormir, para trapo. Pues, por ejemplo, pues una segunda vida útil de la ropa puede ser hacerla para trapo. Sobre todo las camisetas que tienen un alto componente de algodón son muy buenas para trapos. Yo, por ejemplo, la mayoría de mis camisetas de manga corta y así, luego su vida útil, segunda vida útil, es como un trapo y después ya se llevan a su punto de reciclaje, ¿vale? Así que bueno, incluso, por ejemplo, podemos usarlas para fabricar otras cosas. En internet que podemos encontrar de todo. Así que os animo a que busquéis, pues bueno, pues una segunda vida útil para los textiles, ¿no? Como por ejemplo, también hay personas que, por ejemplo, con los vaqueros, pues si se te rompen por abajo, pues yo conozco a gente que con unos pantalones largos los ha cortado la pierna y se han creado unos pantalones cortos o unos shorts, como se dice. Así que, pues bueno, pues la vida útil de los residuos puede ser muy amplia, sobre todo en el textil, como he dicho, desde un simple trapo hasta fabricar un pantalón nuevo. Y bueno, vamos a hablar de la botella de vidrio, que va al conocido iglú verde. Y la botella de vidrio, yo no sé si vosotros os acordaréis, pero antiguamente se utilizaba el vidrio para casi todo. Pero dejó de utilizarse y se pasó a utilizar el plástico. Y ahora ya el plástico es caca. Y ahora ya se utilizan que si los tetabrí. Y hemos visto anteriormente todos los aspectos negativos que tiene el tetabrí, ¿vale? Por estar hecho de múltiples productos se dificulta su reciclaje. Sin embargo, las botellas de vidrio están compuestas de un solo componente, ¿vale? Que es el vidrio, ¿vale? Que ay, ¿cómo se decía? No sé cuál es el componente del vidrio, que lo tengo en la punta de la lengua. Ay, clarena, de silicio, que no me salía. Es silicio, ¿vale? Que se somete a una alta temperatura y eso hace que tenga esta durabilidad el compuesto. Pues bueno, como he dicho, al principio todo estaba con vidrio. No sé, es que antiguamente, yo lo digo, antiguamente éramos más inteligentes que ahora.
y después se dejó de utilizar porque el plástico era el pro y era el plástico caca y ahora que sí los tetabrí. Pero en realidad el vidrio puede salvarnos y vamos a verlo. Dice diseño y fabricación. El envase de vidrio resulta óptimo para reutilizarse o reciclaje. Dice recogido de residuos. Se recupera un 76,8% de los envases de vidrio usados según Ecovidrio. Ya en pocos metros podemos encontrar varios contenedores donde llevar el vidrio. Y yo, por ejemplo, esto es algo, en mi ciudad, por ejemplo, se le a mucho a los vidrios, sobre todo a los botellines, se le llama casco, se le llamaba casco. Y yo recuerdo de que mi abuela me decía, toma, llévale estos cascos al de la tienda para que te devuelva. Y por ejemplo, lo que hacía es que tú le llevabas de la tienda los cascos, ¿no? La botella esta de vidrio y digamos que como que te rellenaba la botella. O tú le dabas el vidrio y este devolvía el importe. Creo que esto podría volverse a implantar en la actualidad y supondría pues que eso, incentivar el reciclaje de las botellas de vidrio, ya sea para que no nos lo rellenen, ya sea para que nos devuelvan el importe de la botella de vidrio, en fin, creo que es algo muy útil y que se podría utilizar y de esta manera incentivamos el reciclaje. Yo como digo, eso yo lo recuerdo porque lo recuerdo de llevarlo a la tienda del barrio que había allí, que estaba justo debajo de la casa de mi abuela. Yo bajaba y les decía, toma, la de estas, y ya no, yo no recuerdo, pero era como que se incentivaba el reciclaje, ¿vale? Creo que es que solo te cobraban el contenido, no el continente, ¿vale? Como se dice. Así que creo que es algo interesante, aparte de los reciclajes estos, ¿no? De los iglú verdes, obviamente, pero por ejemplo, si tú compras en un supermercado, pues em, si tú compras en un supermercado, obviamente luego no vas a ir al supermercado a que te digan devuélveme esto, ¿no? Ahí en ese caso sí que sería más útil, ¿no? Sería más fácil, más factible echarlo en el iglú verde. Pero, por ejemplo, los de estos de barrio sí que se podría utilizar. De esta manera también incentivamos el consumo de proximidad y aumentamos la economía del barrio, ¿vale? Así que, bueno, son varias cosas a tener en cuenta. Y nos dice Ana. Dice, aquí para de plástico, cerca de Ciencia, han puesto una máquina que lleva botellas de plástico y te devuelve ticket de bono para negocios de alrededor. Sí, y en el Nevada, creo que también está. En el Nevada, en la puerta de los cines, de que tú, por ejemplo, sales del cine y a lo mejor te has comprado una botella de Coca-Cola y después la echas y creo que te devuelven unos céntimos, creo. Yo eso lo veo, o por lo menos antes de la pandemia estaba, lo que pasa es que tampoco no lo utilizaba mucho la gente, ni tampoco se ha puesto mucho en valor. Pero es verdad, sí, lo que comenta Ana ya cada vez está más. Eso en el caso de las botellas de plástico. Y yo la verdad que eso lo veo muy bien porque, como digo, se incentiva el reciclaje. Después dice, reciclaje. El vidrio puede reciclarse una y otra vez sin que cambie sus propiedades con una merma del 6%. Esto quiere decir de que, bueno, cuando se recicla un producto, pues digamos que su vida útil como digamos que este producto se hace más endeble. Pues en el caso del vidrio esto no ocurriría así. Esto, por ejemplo, en el plástico y en el cartón sí que ocurre, pero lo vamos a ver a continuación. Dice materia prima. Todos los envases de vidrio fabricados en España incorporan en su conjunto un 44% de material reciclado. Y ahora vamos a leer el texto. Una de botella de vidrio puede reutilizarse o reciclarse tantas veces como se quiera sin perder sus propiedades, siendo uno de los mejores ejemplos de proceso circular. Está formado de un único material. Su recogida selectiva con los iglús verdes es de las que mejor funciona y su uso para fabricar nuevas botellas resulta muy sencillo y ventajoso, pues se funde en los hornos de las vidrieras a menor temperatura que la materia virgen. Sin embargo, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio, ANFEVI, hoy en día los envases de vidrio fabricados en España incorporan en su conjunto un 44% de casco reciclado, teniendo que cubrir el resto con materiales vírgenes. Arena, carbonato sódico, caliza, pero por estos porcentajes si se recoge un 76, pero nos dice, ¿por qué este porcentaje si se recoge un 76,8% de los envases de vidrio? Según los fabricantes, esto ocurre sobre todo porque España es un país netamente exportador de vidrio, ya sean vacíos o rellenos de productos como vino, aceite de oliva,
Pues una parte de esos 2,6 millones de toneladas de envases de este material aquí fabricados terminan en otros países y salen del círculo. Bueno, menos da una piedra, ¿no? Ahí estamos hablando de exportación, creo que son cosas diferentes, ¿no? No sé, por lo menos así. Dice la importancia del color del reciclado del vidrio. Y esto lo vi yo para un vídeo que tengo en mi canal de YouTube, que podéis verlo, que era de cómo mantener fría una bebida, ¿no? Y en ese vídeo también hacía un pequeño inciso de que, por ejemplo, para el aceite no se utiliza ciertos colores de vidrio, para el vino se utilizan otros, para la cerveza otros. Dice la importancia del color en el reciclado. Dice, uno, los colores mayoritarios en los contenedores de vidrio de España son verdes y marrones por el alto consumo de vino y cerveza. El vino en el verde y la cerveza en el marrón. ¿Por qué? Pues porque ayuda a, digamos, mantener las cualidades del vino y de la cerveza. La mezcla de vidrio que llega a las plantas de los recicladores se trocea y se criba para eliminar impropios. Dice, en los hornos se junta materia virgen con vidrio recuperado según la tonalidad y propiedades que se quiera dar a la botella. Dice, como la mezcla de vidrio recuperado es sobre todo verde, se puede usar bien para botellas verdes o marrones, pero no transparentes. Existe otro factor que influye en el uso del material reciclado en cada botella, su color. El vidrio recuperado que sale de los iglús españoles es una masa compuesta principalmente por tonos verdes y marrones. Por la mayor protección de botellas de vino, por la mayor proporción de botellas de vino y cerveza. La mezcla puede incorporarse directamente a los hornos para fabricar botellas verdes o marrones, pero no así para las transparentes, aunque esto no es determinante ahora mismo para el conjunto del sistema. Sí lo puede ser si se quiere aumentar de verdad ese 44% incorporado más material reciclado a las botellas transparentes. Otros países donde fabrican mayor cantidad de vidrio blanco transparente han implantado sistemas de recogida por colores, añade Anfebi, que también recalca que cada vez se está incorporando en las plantas más sistemas ópticos para recuperar los trozos sin color de forma automatizada, aunque aún no alcanza niveles óptimos de separación para mejorar, para, de separación que están mejorando muy rápidamente. O sea, que a la hora del reciclaje tenemos dos problemas. Uno, que es la alta cantidad de materiales de los que está compuesto ese producto y después su color, ¿vale? Pero bueno, como podemos ver, en el caso del vídeo no es que suponga un gran problema. Botellas PET. Aquí venimos con las archienemigas, ¿o no? Vamos a verlo ahora un poquito más adelante, ¿no? Porque aquí, como os dije, este artículo es muy interesante y después lo que lo estáis escuchando o lo veáis en YouTube, pues os va a resultar muy interesante y seguro que vais a aprender mucho. Botella PET, o sea que es la botella típica que está teniendo tan mala fama. Obviamente van a dar contenedores amarillos. Diseño y fabricación. En ocasiones la generación de este residuo puede evitarse consumiendo agua del grifo en un lugar de agua embotellada. Que conste que esto no es agua embotellada, ¿vale? Esto es agua del grifo, lo que pasa que para no tener aquí un vaso que se me pueda caer y pueda armar la de San Quintín, pues utilizo esta botella que obviamente era de Fanta de limón, ¿vale? Dice, recogido de residuos. Se recupera un 83% de los envases de PET, pero el vertido de plástico en la naturaleza supone un grave problema ambiental. Y aquí es donde yo quería ir. En torno a los años 60-70, el ser humano estaba buscando un material que fuera, por así decirlo, indestructible. Y lo encontró, el plástico. Bueno, el plástico se produce por el tratamiento de productos derivados del petróleo. Esto hace que además sea muy duradero. ¿Qué pasa? Bueno, pues obviamente el plástico parecía que nos iba a salvar de todo. El problema está en los plásticos de un solo uso. Por ejemplo, las pajitas, las botellas, las anillas de las latas, las redes de pesca, en fin. Hay muchos productos, como digo, el plástico se puso de moda y se utilizaba para todo. Y hay ciertas cosas pues que están produciendo un problema, porque la gente la usa una sola vez y después las tira.
Y es que las tiramos en cualquier lado y esto no debe de ser así. Para empezar, el plástico no es tan malo. El plástico no es tan caca como nos dicen. El plástico nos puede salvar porque igual que nos dicen que el plástico es caca y que ahora, por ejemplo, pues por ejemplo, vamos a McDonald's y la típica cucharilla de plástico, pues la han sustituido por cucharillas de madera, ¿no? O por ejemplo, un tampón, antes tenían, bueno, todavía algunos, pues antes tenían el aplicador de plástico, ahora lo tienen de cartón. Pero la solución no pasa por ahí, porque obviamente para fabricar estos productos de cartón o de madera, se deben de utilizar eso. Esta madera se obtiene de los árboles y obviamente esto supone, digamos, talar estos árboles y con todas las consecuencias que tendrán, como por ejemplo la desertización, la deforestación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Así que la solución no va por cambiar un producto por otro, sino está en la circularidad y la reutilización. Por ejemplo, una botella de plástico. No vayas al mercado y compra una botella de plástico. Si tienes una botella en tu casa, utiliza esa si vas al campo. Y obviamente ni se te ocurra tirarla al campo, al mar o a cualquier lado. Si vino en tu mochila, que vuelva en tu mochila y después coges y la adviertes en el contenedor amarillo. Con todo esto estarás ayudando al medio ambiente y a que aumente la economía circular, ¿vale? Así que decir que todo esto no es tan caca como se está martirizando al plástico. Obviamente debemos de ser conscientes con el plástico. Por ejemplo, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que, bueno, pues yo sigo un youtuber que se llama Steve, que ha estado recientemente haciendo una ruta por Estados Unidos y dice que, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan mucho las pajitas. Está la gente muy acostumbrada a beber con pajitas. Y para todo, pajita, pajita, pajita. Bueno, menos para la cerveza, ¿no? Pero todo con pajita. Salvo que tengas algún problema o algo, ¿por qué no puedes beber ese refresco, pruebo ese agua, simplemente dándole así al vaso, ¿no? Inclinando el vaso. Así ahorraríamos millones de toneladas de plástico. O, por ejemplo, a ver, en ese caso, que los vasos, por ejemplo, estos restaurantes de comida rápida, pues sean de cartón, en ese caso sí que lo veo bien. La cerveza también. Mira la gorra de Homer. Es verdad, es verdad, es verdad. En eso no había caído yo, ¿eh? En la gorra de Homer. Pero bueno, eso es más que nada es por hacer la cuña y hacer la gracia, ¿no? Pero bueno, lo que digo, se utiliza muchas veces plástico de manera innecesaria y ahí es donde tenemos que atacar. Como por ejemplo, también he dicho anteriormente, si una fruta viene con su cubierta, ¿no? Es decir, con su cáscara, ¿por qué le vamos a quitar esa cáscara para después envasarla en un plástico y venderla como la solución ideal? No, no, es que es absurdo. O por ejemplo, si nosotros vamos a comprar, ¿por qué no podemos llevar nuestra bolsa de tela para meter, por ejemplo, las naranjas o lo que sea que vayamos a comprar? Pesamos la bolsa, la damos a la tara, ¿vale? Eso debería de ser algo que se debería de implantar. Por ejemplo, llevamos nuestra bolsa de tela, le damos a la tara y la pesamos y le ponemos su etiquetita, ¿no? Le preparamos una zona y le ponemos su etiquetita, ¿no? Porque al final se te olvida, dice Ana. Pero bueno, yo creo que poco a poco nos vamos concienciando, porque por ejemplo, yo siempre llevo en el bolso o en la mochila una bolsa. Por ejemplo, el otro día allá salí a andar y se me había olvidado una cosa que comprar. Pues como llevaba mi bolsita en mi mochila, no tuve que comprar ninguna bolsa. Que sí, que luego tienes que tener bolsas casi en todas las mochilas o las bolsas, pero como al final siempre, pese a que tengamos 4 o 5, siempre utilizamos más o menos los mismos, pues por tener una bolsa en eso, pues no nos pasa nada. O por ejemplo, si vas a comprar en cantidad, pues prepara todas las cosas en el mismo sitio. Por ejemplo, dentro del carro de la compra, pues metes esas bolsas y ya cuando te vayas a comprar, pues ya las tienes ahí. Yo no digo que para, por ejemplo, comprar los tomates utilice una bolsa así de grande, sino, por ejemplo, tener preparada varias bolsitas, ¿no? Donde podamos hacer eso. Precisamente aquí podríamos reutilizar la ropa o las camisetas que ya no nos sirven y de las que hemos hablado anteriormente. Hacernos una bolsita para después ir a comprar. Con pequeños gestos como estos, pues podríamos avanzar bastante. Y bueno, vamos a seguir leyendo el artículo del plástico porque el directo de hoy, como os decía, el directo de hoy va a ser larguito porque hay muchos temas de los que tratar.
Dice reciclaje. Dice este polímero se puede reciclar bien, aunque como otros plásticos en cada reciclado se va degradando. Materia prima. Las botellas de PET se pueden incorporar material reciclado, al ser este el primer plástico en ser autorizado por la EFSA. Dice ahora, el plástico es en la actualidad uno de los materiales con peor reputación ambiental, por su propagación descontrolada por todo el planeta. Una circunstancia todavía más difícil de explicar cuando se comprueba que muchos de estos materiales se utilizan para un único uso o para usos en los que hay una alternativa que no genera residuos. Por eso, la próxima ley de residuos española obliga a reducir la utilización de plástico e incluso prohíbe la de algunos. Esto, por ejemplo, está bien, ¿vale? Es lo que os he dicho. El plástico no es que sea el demonio, ¿no? Sino que hay que tener cabeza en qué utilizamos el plástico y en qué no. Para reducir la utilización de plástico, dice la próxima ley de residuos, España obliga a reducir la utilización de plástico e incluso prohíbe algunos artículos de usar y tirar, como cubiertos o plásticos desechables o pajitas. ¿Veis? Aquí es lo que yo decía. Y aquí también me gustaría hacer un pequeño inciso, porque esta ley se aplicó, creo que fue a finales de 2021. No recuerdo exactamente en qué fecha. Y bueno, pues muchos supermercados, en lugar de pues volver a introducir en la fabricación de, por ejemplo, de cuchillo y todo eso de un solo uso, materiales reciclados, lo que han hecho es cambiar el envoltorio de estos cuchillos o cucharas y decir, antes ponían, creo, no lo recuerdo exactamente, cuchillos de un solo uso y ahora te ponen cuchillos de múltiple uso. Así ellos se lavan las manos, están cumpliendo con la ley, pero ellos se lavan las manos y no están incorporando ese porcentaje de material reciclado que es como debería de ser para de esta manera estar cumpliendo la circularidad de los residuos y de los recursos, ¿vale? Estar cumpliendo todo lo que dicen. Teniendo en cuenta todo esto, hay que decir que una botella PET tereftalato de polietileno, anda que nombrecito, se puede reutilizar perfectamente un viaje circular. De hecho, es el primer plástico cuyo material reciclado está autorizado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, para utilizarse en productos de uso alimentario como botella de agua. Esta ley de residuos establece que las botellas de PET deberán incorporar un mínimo de un 25% de material reciclado para 2025 y de un 30% para 2030. Que el plástico vaya a estar en contacto con los alimentos aumenta las exigencias de pureza de material reciclado y los requisitos para el cribado del residuo. De hecho, según un informe reciente sobre PET reciclado realizado por el Centro de Innovación y Desarrollo de la Economía Circular, de las grandes balas de este material recuperado, las balas son como como unos cuadrados, ¿vale? Donde se apelmaza ahí todo este plástico, porque el plástico, o digamos que es muy voluminoso, pero no pesa nada, pero por eso lo ponen así, para que se comprima y ocupe menos espacio. Son las balas. De las grandes balas de este material recuperado que compran en subasta los recicladores, solo se puede aprovechar el 40-50% para obtener PET reciclado de uso alimentario con el que fabricar otra vez una botella. Y uno de los principales motivos es otra vez el color. Las botellas rojas no nos valen para esto porque no hay un flujo suficientemente grande para crear un material de ese color. Especifica Óscar Hernández, director de la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico ANARPLA. Desde el punto de vista de ecodiseño no tiene sentido que existan las botellas rojas o azules. Lo que pasa que luego, pues como siempre decimos, quedan muy chulas, ¿no? Las azules son esa famosa botella que existe. Pues claro que existe, por ejemplo. Las azules son esa famosa botella que es muy cool, que tiene un diseño muy bonito y que todos conocemos, que está muy relacionado con las cabras, ¿vale? Y no digo nombres, que quiera que aparezca aquí que me pague, ¿no? Por así decirlo. Separación por colores. Las botellas de plástico PET llegan a las plantas de reciclaje mezcladas en grandes balas. Para que vuelvan a ser botellas de bebida, se necesita que el plástico tenga mucha pureza y no se mezclen los colores. Como se necesitan muchas botellas similares para conseguir un flujo de calidad, solo se seleccionan las transparentes y azul claro, light blue. Las de otros colores se descartan y se usan para otras aplicaciones como bandejas o textil.
De las balas que llegan a las plantas, los recicladores solo aprovechan el 45-50% para obtener PET, reciclado en el que hacer nuevas botellas de uso alimentario. ¿Veis? Como podéis ver, estamos aprendiendo muchísimo con este artículo y que espero que luego cuando se suba a YouTube pues tenga la gente lo vea. Yo voy a intentar darle bastante uso, ¿no? Bueno, bastante uso. Bastante bombo para que, bueno, pues llegue al mayor número de personas posible, porque creo que, como os digo, es muy interesante. Los yogur. Difusión. Eso, Ana, gracias, que no me salía. Difusión. Yogur, contenedor amarillo. Dice, un envase de yogur suele estar fabricado de plástico poliestireno o a veces polipropeno. Polipropileno, que no me salía. Vaya nombrecito. Tienen todos estos plásticos. Recogida de residuos. Medio, ¿veis? Aquí no está todo en rojo como los primeros productos que estábamos viendo, ¿vale? Aunque hay recogida selectiva de este plástico, su vertido en la naturaleza supone un grave problema medioambiental. Reciclaje. Esta materia puede reciclarse, pero en las plantas de reciclado suele incorporarse un plástico de mezcla de poca calidad. Con un envase de yogur que se tira en una casa no se puede fabricar otro envase de yogur. Y ahora vamos a ver el texto porque es donde en realidad estamos aprendiendo mucho. Por separado, los plásticos se pueden reciclar y pueden ser circulares. Sin embargo, los hogares generan residuos con una enorme amalgama de polímeros. De todos ellos, en las plantas de reciclaje de plástico se diferencian 4 flujos. PET, que son las botellas de agua. Polietileno de alta densidad, las botellas blancas de leche y envases de productos de limpieza. Formato film, que son las bolsas y envoltorios que pueden estar hechos de polietileno de baja densidad o polipropileno. Y lo que se denomina plástico mezcla, donde se juntan todas las demás variedades. Por ejemplo, un envase de yogur que puede ser de poliestireno. Óscar Hernández, director de la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico, afirma que en España se pueden reciclar hasta el plástico film fino que en el resto de Europa se incinera. No obstante, también admite que el resultado final depende de cómo estén diseñados los productos y lo bien que puedan separarse los materiales. Los recicladores no podemos hacer magia, lo que entra es lo que sale. Sentencia. Según explica, en España hay plantas que separan el envase de yogur de poliestireno, pero en general se recicla dentro del flujo de plástico mezcla y en este caso lo que sale es una grasa de baja calidad que suele utilizarse para fabricar mobiliario urbano u otras aplicaciones no muy exigentes. Vamos a la caja de cartón. Mira, ya aquí ya incorpora el colorcito verde, este color como un beige, ¿no? Un beige así, un todo salmonado, ¿no? La caja de cartón, obviamente al contenedor azul. Dice, diseño y fabricación. En Europa hay un exceso de cartón recuperado, pues las papeleras no pueden asimilar todo el que llega de fuera empalado por productos importados. Curioso, ¿verdad? En esto seguro que no habíais caído hasta que, pues, bueno, pues por decirlo así, lo he leído yo aquí. Recogida de residuos. Alto. La tasa de recogida de papel y cartón es de las más altas gracias a la empresa, pero el comercio electrónico desvía cada vez más embalajes a los domicilios. El papel y el cartón están hechos de fibras de celulosa de árboles que pueden dar cerca de 10 vueltas en el sistema, o sea que se puede reutilizar hasta 10 veces, ¿vale? Esta celulosa. Todo el papel y cartón fabricado en España incorpora un 70% del material reciclado según Repacar. El papel y el cartón están compuestos de fibra de celulosa, un material que funciona muy bien para reciclaje, aunque un número de veces limitado, como señala Manuel Domínguez, director de la Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón, Repacar. Una fibra de celulosa tiene un tamaño de un pelo y puede dar cerca de 10 vueltas en el sistema, como lo mismo, que se puede utilizar 10 veces, ¿vale? En cada viaje circular su longitud se va acortando, lo que obliga a ir añadiendo material virgen. Aún así,
Para fabricar todo el papel y cartón en España se usan unos 1,8 millones de toneladas de fibra virgen y 4,4 millones de toneladas de fibra recuperada, según los datos de esta organización. Estos resultados son tan altos por la gran eficacia en la recogida de material usado de empresas y establecimientos comerciales. De hecho, el contenedor azul de los ciudadanos apenas aporta un 18% del total recuperado. Por eso preocupa a este sector el aumento de comercio electrónico. Muchas cajas que antes se quedaban en los comercios ahora están llegando a las cajas y depende de cada ciudadano que acabe en un contenedor para cartón. Por eso digo, hay que reciclar y también los gobiernos deben de facilitar el reciclaje, poniendo más contenedores y de más variedad. Las cápsulas de café. Ahora ya no nos gusta el café en las cafeteras italianas, estas que se montaban y se desmontaban. Ahora lo fácil que es llegar con tu cápsula, meterla en la cafetera y que te salga el café. Muchas personas dicen que es que el café de estas cafeteras pues es de mayor calidad. También porque obviamente la cantidad que va a meter en esa cápsula es mayor, va muy comprimido, ¿no? Y después cuando pasa el agua o la leche, pues digamos que la disolución pues está más concentrada. Pero las cápsulas de café tienen un gran problema, y es que la mayoría están hechas de compuestos que no son nada, no se reciclan fácilmente. Pese a esto, me gustaría hacer aquí un pequeño inciso y decir que, por ejemplo, en tiendas creo que es como Nespresso, ¿vale? Que es una de las tiendas que fabrica estas cápsulas de café, pues tú ya puedes llevar las cápsulas usadas para que se reciclen. Y, por ejemplo, en supermercados como, por ejemplo, Mercadona, pues también se pueden llevar estas cápsulas de café para que se reciclen, o por lo menos intentar que se reciclen, porque ahora vamos a ver cuál es su problema. Utilizar cápsulas para consumir café pues supone generar un residuo difícil de gestionar que antes no existía. Recogida de residuos. Si bien existe algún proyecto piloto, la casa recogida se realiza fundamentalmente a través de las tiendas de algunas marcas. Reciclaje, poco o nada. De las pocas cápsulas recuperadas solamente resulta interesante reciclar a las de aluminio, pero no las de plástico, de verdad, porque hay algunas que sí son como la cápsula que estáis viendo, pero otras son como más comprimidas, que la venden también en Mercadona, ¿no? Esas sí que no son de plástico, bueno, no son de aluminio, creo que son como un papel con plástico, ¿no? Yo como no tomo café, pues no lo sé. Nespresso ha empezado a introducir aluminio reciclado en sus cápsulas procedentes de otros productos. Las cápsulas de café son un ejemplo vigente de cómo el diseño puede complicar la gestión del residuo. Aunque desde hace un año funciona un proyecto piloto en Valencia para recuperarlas a través del contenedor amarillo, para la mayor parte de los hogares da igual en qué cubo se tire porque no se reciclan, por su pequeño tamaño y por la inexistencia de un canal adaptado para procesar este residuo. Así pues, hoy la mayoría de las cápsulas acaban en un vertedero o en una incineradora. Hay algunas marcas que las recogen en sus tiendas y han creado sus sistemas propios para su tratamiento, pero los porcentajes son mínimos. Pasada más de una década de la creación del sistema de recuperación en España, Nespresso asegura que su red de 1.900 puntos de recogida hoy consigue una tasa de reciclaje del 10%. Y en este caso se trata de las cápsulas de aluminio, las que mejor pueden aprovecharse cuando en el mercado hay muchos otros tipos fabricados de plástico. El pasado 20 de marzo entró en vigor la Ley Autonómica de Residuos de las Islas Baleares. Aparte de introducir nuevas normas para reducir la generación de residuos y aumentar la reutilización y el reciclaje, también impone por primera vez restricciones a las cápsulas de café. Se supone que a partir de ahora solo se pueden vender las que sean compostables o se puedan reciclar fácilmente. De momento en el supermercado no ha cambiado nada. Las primeras inspecciones van a ser más informativas que para levantar expedientes sancionadores, señala Miguel Colón, jefe del Servicio de Residuos del Gobierno Balear, que lamenta la falta generalizada de datos fiables sobre residuos. De eso no me acordaba, de esa parte no me acordaba yo. Pero la verdad es que eso está complicado porque me suena a mí de haber visto en Amazon de que hay como unas cápsulas de plástico que tú le metes ahí el café y es como si fuera estas cápsulas. Os lo dejaré escrito por los comentarios para que le echéis un vistazo. Creo que son esas a las que se refiere y luego están las compostables.
Dice, como los residuos son muy pequeños. Separador de residuos. 1. En una planta de separación, los residuos mezclados entran en un tambor giratorio. Hey, buena, hola, aquí ha llegado un nuevo seguidor, Madara, encantada. En una planta de separación, los residuos mezclados entran en un tambor giratorio, tromel, para ser cribados. Dice 2. Son los objetos más grandes salen del tambor. Los más pequeños, inferiores a 4 centímetros, caen a través de unos agujeros. Y aquí podemos verlos como, por ejemplo, pues las botellas sí que entrarían ahí, pero las cápsulas de café, los tapones, etcétera, estos sí que no entrarían, ¿vale? Dice, algunos de estos objetos luego se pueden recuperar, como las chapas de acero e imanes, pero otros no. Un problema para el reciclaje y para la naturaleza. Chapas metálicas. Por ejemplo, las chapas metálicas, como me he dicho anteriormente, como están compuestas de un solo material, pues todo esto facilita su reciclaje, ¿vale? Dice, las chapas de acero pueden recogerse con imanes o reciclarse, pero no el plástico de su interior. Las cápsulas de café, por su tamaño y estar rellenas, las cápsulas requieren un proceso especial que se hace en las plantas actuales. La tapa del yogur. Una tapa de yogur es pequeña y está hecha de varios materiales, aluminio, plástico, papel, etcétera, que no se reciclan. Hola, si no quiero interrumpir, pero me ayudáis a entender de cómo habláis. Bueno, pues estamos hablando de un artículo que se publicó en el periódico El País, ¿vale? En el que nos explica si los residuos que se generan en la casa pues son tan, digamos, tan sostenibles como nos quieren hacer ver o se pueden reciclar con facilidad o no. De eso es de lo que estamos hablando. Ya hemos analizado algunos residuos y ahora nos quedan ya unos poquitos, ¿vale? Y vamos hablando de temas de reciclaje y de temas medioambientales. Espero que te sea útil todo lo que se comente en este directo. Ahora, las latas de aluminio. Como por ejemplo, hemos hablado de los tetabris, hemos hablado de las botellas de plástico, hemos hablado de las botellas de vidrio, ¿vale? Así que ahora nos queda también hablar de otro de los, digamos, de los envases que más se utilizan en nuestra vida cotidiana, como puede ser la lata de aluminio que contiene refrescos, bebidas isotónicas, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver si son tan sostenibles o no. Hola, mira, Atmadara, pues mira, cuando pone verde, no quiere decir que sí existe una alta tasa de reciclabilidad o de circularidad de estos residuos. El color este asalmonado es un tamaño, digamos, medio de reciclado o de circularidad. Y el rojo quiere decir que no es nada reciclable, ¿vale? Diseño y fabricación. Como otros metales, una lata de aluminio es un producto óptimo para seguir un proceso circular. 2. Recogida de residuos. Alto. La Asociación de Latas de Bebida asegura que se recupera un 71% de las latas de aluminio. Es sorprendente la cantidad de asociaciones que hemos estado ya leyendo en el artículo que existen, por ejemplo, para el reciclaje de vidrio, para el reciclaje de textiles, para el reciclaje de latas, para el reciclaje de botellas, etcétera, etcétera. A mí me está sorprendiendo porque no sabía que existían tantos. Yo conocía Ecoembes y poquito más. Y vamos, reciclaje. Dice, el aluminio puede reciclarse una y otra vez, sin perder propiedades y mucho menor impacto que el del material virgen. Ahora, la materia prima. Si bien una lata puede incorporar aluminio reciclado de otra lata, no hay datos claros de cuánto se está usando. Bueno, pero por lo menos sabemos que algo se está usando. Ahora vamos a ver el texto, que es lo que nos dice. En España se consumen aproximadamente 8.000 millones de latas de bebidas al año. Antes todas estaban hechas de acero, pero hoy en día más de 2/3 partes son de aluminio. También mm, que se haya cambiado el material con el que se realizan las latas viene en primer lugar también porque el acero es muy difícil de obtener y más caro de producir que, por ejemplo, el aluminio. Pero bueno, sobre esto hablaremos en otro directo, ¿vale? Porque, como digo, va a ser ya este artículo es bastante larguillo y no quiero meter más cosas en el directo de hoy, ¿no? Para que, bueno, pues así también sigamos. Dice, como otros metales, una lata de aluminio puede reciclarse muy bien y tener muchas vidas, como un impacto considerablemente menor que el material virgen.
Según la Asociación de Latas de Bebidas, es que me hace gracia las asociaciones que hay, no quiero decir que esté mal, ¿vale? Pero me hace gracia. Dice, hoy se recupera un 71% de los envases. Sin embargo, este porcentaje baja hasta el 52% cuando se incluyen otros productos de aluminio, como envoltorios o barquetas. Para Silvia Yerbe de Coembes, la explicación está en la eficacia limitada de la tecnología para apartar este material en las plantas de selección, a las que llegan los residuos mezclados. Las que no se tiran al contenedor amarillo, perdón, aunque esta separación magnética del acero es muy eficiente. No sucede lo mismo con el sistema de corrientes Foucault, usado para recuperar aluminio cuando estas cuando estas se encuentran mezcladas con otros productos de desecho, así como indica Juan Ramón Meléndez, director de la Asociación de Latas de Bebidas. Si se tiran 100 latas en un contenedor amarillo, se rescatan 97 y se perderán 3, pero si se tiran 100 latas al contenedor normal o una papelera de la calle, entonces solo se recuperarán 47. Aparatos eléctricos. El punto limpio, ¿vale? Porque en la actualidad no tenemos ningún contenedor y obviamente no va a haber un contenedor en la calle para solo esto, ¿vale? Y bueno, vamos a ver. Porque el aparato eléctrico se puede hablar de manera larga sobre ellos, ¿vale? Diseño y fabricación, poco o nada. Hoy en día muchos aparatos eléctricos y electrónicos son muy difíciles de separar y contienen una gran mezcla de materiales. 2. Recogida de residuos. Medio. Si bien la recuperación es muy alta, para aparatos grandes, una nevera, no ocurre así para otros pequeños como el reloj, como he dicho. Más que nada, por ejemplo, a mí se me ha roto hoy este foquito, ¿vale? Que utilizo para iluminarme en los directos de Twitch. Pues yo, por ejemplo, yo en casa, porque tenemos esa costumbre de, tenemos una cajita, ¿vale? En el cuarto pila, donde vamos echando productos así, como de tamaño pequeño, pues no vamos a ir obviamente a llevar esto al punto limpio, ¿no? Porque serían mayores las emisiones de gases de efecto invernadero que se producirían llevando esto al punto limpio, ¿vale? Que echarlo, por ejemplo, a la basura normal y corriente. Así que lo que hacemos es que los amontonamos, ¿vale? Y cada cierto tiempo pues vamos al punto limpio a llevar los residuos, ¿vale? Así que por eso dicen que muchas veces, pues bueno, pues muchas personas para no darse el viaje, pues esto cogen y lo tiran a la basura normal. No, os animo a que eso, para que creéis vuestra cajita y allí sea donde vayáis echando las cosas. Si bien la recuperación es muy alta, pues eso ya lo leí, se me había olvidado. Reciclaje. En la actualidad se consigue reciclar gran parte de los materiales contenidos en estos aparatos, pero hay otros raros y valiosos que se pierden. 4. Materia prima. Medio. Puede haber mucho material reciclado en los metales, pero no así en los textiles, plásticos y goma. Aunque no están incluidos entre los residuos urbanos, otro de los desechos generados en los domicilios de los españoles son los aparatos eléctricos y electrónicos, y que este contenido de aparatos eléctricos y electrónicos cada vez va aumentando. Fijaros que al principio del directo os he dicho que pues me parecía raro que no se introdujeran en ese porcentaje de volumen de basura que se genera en las casas, ¿vale? Y bueno, aquí al final lo ponía. Dice que van desde una tostadora a un teléfono móvil o un frigorífico. La directora de la Federación Española de la Recuperación y Reciclaje, FER, Alicia García Franco, asegura que son cerca de 2.000 los productos de este tipo, cada uno con unas características muy distintas y, como he dicho, con unos componentes muy distintos que dificulta su reciclaje. En el caso de la recogida de residuos, por ejemplo, esta funciona bien con electrodomésticos grandes, como puede ocurrir cuando al comprar una nevera se llevan la antigua. Sobre esto tengo en mi canal de YouTube un vídeo que es muy interesante que subí el domingo pasado, en el que os hablaba de que esto se llama logística inversa y que cada vez se está incorporando más en todas las empresas, ¿vale? Así que os invito a que os paséis por el canal de YouTube y busquéis este vídeo de logística inversa porque es muy interesante. En el caso de la recogida de residuos, por ejemplo, esta funciona muy bien con electrodomésticos grandes, como ocurre al comprar una nevera que se llama la antigua. Sin embargo, la recuperación resulta mucho más compleja para productos más pequeños como un reloj. La gente no suele llevar un reloj a un punto limpio. No lo ve como un aparato electrónico. Incide. Bueno, yo creo que más que no lo concibe como un aparato electrónico, es que no se van a dar el viaje de reciclarlo por su pequeño tamaño.
pero por eso digo de tener en casa una cajita donde ir echando todas estas cosas y que cuando la cajita esté llena, pues entonces llevarla al punto limpio. La gente no suele llevar un reloj a un punto limpio, no lo ve como un aparato eléctrico, incide García Franco. Asimismo, una vez triturado el producto, resulta factible recuperar los metales más comunes e incluso algunas fracciones pequeñas. Pero esto se complica cuando en los equipos electrónicos hay materiales más sofisticados como tierras raras. En lo que respecta a la incorporación de materiales reciclados para volver a comenzar el ciclo, la directora de FEA asegura que hoy el 76% del acero producido ya pasó por otras vidas, así como el 80% del cobre o el 100% del plomo. Pero las cantidades son mínimas o nulas en los componentes de plástico, goma o textiles. Como todo, la etapa más decisiva sigue estando al comienzo del círculo, en la fase en la que se diseña el producto, como destaca García Franco. La nueva legislación incide en promover el ecodiseño para favorecer no solo la reciclabilidad de estos productos, sino también que sea fácil su recuperación. Lo contrario de lo que ocurre hoy con muchos aparatos eléctricos. No existen los envases 100% reciclables. En contra de los reclamos publicitarios de algunos productos de supermercados, Raquel Iglesias avisa: no existen los envases 100% reciclables. La directora de DRI SM, consultora que certifica la reciclabilidad de este tipo de artículos, asegura que esto no es posible ni siquiera en los materiales más adecuados, como por ejemplo los metales o el vidrio. De forma reciente, su empresa ha asesorado a una marca para mejorar todo lo posible una lata de aluminio, y después de reducir las tintas de fuera y el recubrimiento del interior de todos estos envases, llegaron a un 98% de reciclabilidad. Una botella solo de vidrio sin tapón y sin etiqueta sí que podría llegar a ese 100%. Pero no hay ningún producto que salga así al mercado, afirma. Metodología. En la fase de diseño y fabricación se ha tenido en cuenta si el producto sigue los principios de ecodiseño y la necesidad real de la generación de residuos. En la recogida se ha considerado el dato de recuperación, dado que el propio gestor de ese residuo, pudiendo haber en ocasiones otras estimaciones a la baja, y los problemas de su vertido en la naturaleza. En la de reciclaje se ha valorado la calidad del producto resultante del proceso de reciclaje. Finalmente, en la materia prima se ha analizado hasta qué punto la materia reciclada resultante es aprovechada para volver a fabricar ese producto. En caso de duda o datos poco claros, se ha optado por una valoración intermedia. En este último párrafo, lo que se está valorando es lo que hemos estado hablando durante todo el artículo, que podíais ver que el producto se dividía como en 4 fases, y aquí está diciendo los criterios que se han tenido en cuenta para valorar si son muy reciclables, poco reciclables o nada reciclables. Dice circularidad del envase. Aquí tenemos ya como una tabla más comparativa de todo lo que hemos hablado, ¿vale? De la ropa, la cápsula de café, los tetabril, los yogur, los restos de comida, los aparatos eléctricos, las botellas PET, la caja de cartón, la lata de aluminio, la botella de vidrio, etcétera, etcétera. Como podéis ver, cuanto más, digamos, más simple o menos componentes tiene un producto, pues más se facilita que se pueda reciclar, ¿vale? Y después, de esta simpleza, también hablamos del color, como hemos visto, por ejemplo, en las botellas de vidrio o en las botellas de plástico. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy no. Hasta aquí el artículo este con el que nos hemos tirado casi más de 1 hora y media. Como os dije al principio del vídeo, es muy largo, pero creo que ha sido muy interesante. Los que más habéis estado en el vídeo, pues me podéis decir que si os ha parecido interesante, sí o no, o si queréis que busquemos más vídeos como más artículos como este. También os invito a que a través de Discord, que tenéis el enlace por aquí abajo, ¿no? O a través de Instagram, pues me podéis mandar noticias relacionadas con temas medioambientales para que hablemos de ellas en estos directos o estos noticiarios medioambientales, pues que hago seguro todos los viernes. Bueno, seguro tampoco, porque es verdad que algunos viernes he tenido algunos problemas, y que muchas veces también realizo durante la semana, ¿vale?
como por ejemplo ha pasado en el día de hoy, que quería dedicarlo exclusivamente a este artículo porque yo sabía que iba a ser muy largo, pero por eso quería detenerme a valorar distintas partes de todo el artículo también. En la descripción del vídeo, bueno, en la descripción del vídeo cuando suba el vídeo a YouTube, ¿vale? Pues bueno, pues os dejo el enlace a este artículo y por supuesto me podéis dejar en los comentarios escritos qué os ha parecido este vídeo y este artículo, ¿no? Porque creo que es algo muy interesante y que nos abre mucho la mente, porque como os decía, por ejemplo, teníamos la concepción de que el plástico caca, 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 de que es una caca. Pero en realidad lo que es caca es el plástico de un solo uso, ¿vale? Porque después la utilización o la sustitución de plásticos de un solo uso por elementos de cartón, pues también tiene sus repercusiones medioambientales, ¿vale? Y bueno, poco más que añadir. Muchas gracias a todos esos nuevos seguidores que han llegado hoy, ¿vale? Muchas gracias por participar en el chat y sobre todo de manera respetuosa, porque también hay muchas personas que llegan aquí nada más que a dar morcilla, pero para eso tenemos a Ana para que sentencie, ¿no? Y los eche y se vayan a tomar morcilla, ¿no? Porque esto está creado con el fin de comunicar y divulgar temas de divulgación científica y sobre todo relacionados con temas medioambientales para pues evitar bulos, ¿no? Como por ejemplo algunos que hemos visto hoy y pues que el conocimiento sobre el medio ambiente, el reciclaje y la sostenibilidad pues vaya avanzando cada vez más. Y bueno, más maníacos, sin más, todos los que os paséis por el vídeo os animo a que me sigáis en mis redes sociales, que me podéis encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en TikTok, en las tres en todas esas redes sociales con el nombre de La Ciencia de Mac. ¿Vale? Lo tenéis ahí escrito. Y bueno, pues poco más que añadir. Nos vemos el viernes también sobre las 11, 11:30 o así, ¿vale? Yo antes lo aviso por mis redes sociales para que, bueno, pues podáis estar pendientes. Y sin más, pues muchas gracias a todos.